Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. En un acuerdo que muchos catalogan como histórico, el gobierno y los ganaderos representados en Fedegan definieron la venta de tierras y la reforma rural integral. Este paso incluye la venta de 3 millones de hectáreas al Estado, que a su vez las distribuirá entre campesinos, personas desplazadas o afectadas por la violencia. Miremos esta historia. Gracias, muchachos. En menos de un mes, el gobierno logró la promesa de venta de tierras de Fedegan para cumplir el primer punto del acuerdo de paz. Son los 3 millones de hectáreas que el gobierno le va a comprar a Fedegan. Cecilia López, ministra de Agricultura, y el gremio ganadero, representado en Fedegan, dejaron listo el preacuerdo de venta que mañana firmará el presidente Petro. Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. En el acuerdo se incluyen los precios y el mapa de las tierras que venderá Fedegan y que pasarán a manos de campesinos y víctimas de la violencia. Creo que esa promesa de valor del gobierno, de ser un gobierno que aspira a tener siempre espacios de diálogo y de concertación, en el caso concreto de Fedegan, se dio de manera plena. Y hoy arranca la compra de tierras con el ofrecimiento de Fedegan. Mañana firmamos a las 9 de la mañana. Fedegan dejó claro que vende las tierras con el compromiso del gobierno de garantizar recursos para que los campesinos las puedan cultivar con créditos blandos y seguridad social. Como lo veíamos en este informe, este plan tiene la intención de realizar una especie de reforma agraria que muchos gobiernos han intentado llevarla a cabo, pero que casi siempre ha quedado inconclusa o sin realizar en su totalidad. Para entender este tema, hemos invitado a Carlos Duarte, experto en investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana. Profesor Duarte, gracias por estar con nosotros. Gracias, Catalina. Buenas noches a ti y a todos los espectadores. Profesor, ¿cómo ve el acuerdo en el que los ganaderos le venderán 3 millones de hectáreas al gobierno? Pues, en primer lugar, habría que decir que es un acuerdo importante en el ámbito del pacto social, del diálogo nacional. Es, digamos, la refrendación de una apuesta del gobierno nacional por, digamos, construir un gobierno de consenso nacional y, digamos, que en ese sentido es un evento importante, ¿no? Ahora bien, a partir de lo que se ha dicho, realmente todos estamos a la expectativa de poder conocer a profundidad los términos de la negociación y del acuerdo, ¿no? Especialmente porque venimos de diferentes procesos de violencia despojadora en el país, donde efectivamente será muy importante revisar casi que predio a predio que no haya, digamos, ningún ejercicio de venta de un predio que esté previamente reportado como despojado en el RUPTA, o habrá también que mirar que los procesos agrarios tengan la mayor claridad con respecto a tierras que no vengan de apropiaciones de baldíos, de rellenos alrededor de las orillas de los ríos o de acumulaciones de UAF. Es decir, la tierra rural en el país es de una gran complejidad y esperaremos que ese acuerdo garantice la justicia histórica para muchos campesinos despojados de la tierra, pero al mismo tiempo brinde las garantías de acceder a las mejores tierras del país en condiciones en las cuales sea posible su acondicionamiento productivo. Usted lo acaba de decir, la tierra es un tema de gran complejidad en nuestro país. ¿Esto se puede catalogar como una especie de reforma agraria, profesor? Efectivamente, cuando hablamos de reforma agraria, hablamos de dos tipos de procedimientos. Reformas agrarias distributivas y redistributivas, ¿no? En las distributivas lo que se hace es formalizar los baldíos de la nación, que es lo que ha hecho históricamente el país, y en las redistributivas se pueden hacer a través de procesos de expropiatorios o a través del mercado de tierras. Conviene remarcar que este era el espíritu mismo de la ley 160, ¿no? O sea, distribuir la tierra a través del mercado de tierras, algo que definitivamente no se pudo hacer. También era el espíritu de alguna manera del pacto del Chicoral, que buscaba negociar entre las élites del país el acceso a tierras. Entonces sí,
Es una de las formas de producir acceso a tierras. Efectivamente, lo que es importante en nuestro país es que venimos de procesos de una violencia rural muy potentes y es muy importante que esto que se hace a nombre del campesinado también tenga la impronta campesina y seguramente el gobierno llamará a las organizaciones campesinas que han estado en todo este ejercicio a participar y a ser parte integrante de una manera participativa de estos acuerdos, es lo que uno esperaría. A propósito de este tema de violencia rural, profesor, siempre ha habido un distanciamiento histórico entre los grandes poseedores de la tierra y los campesinos. ¿Cómo interpreta usted este acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y el sector ganadero que de alguna manera representan estos dos sectores? Pues es un acuerdo histórico. Ahora, creo que el asunto fundamental es cómo hacemos para no repetir un pacto del Chicoral, ¿no? O sea, vuelvo y digo, es un acuerdo histórico, hace parte del diálogo y de la actitud de unidad nacional de este gobierno, pero definitivamente es muy importante tener en cuenta, como te decía anteriormente, que no se vayan a revictimizar de alguna manera predios que han sido previamente despojados de alguna manera. Segundo, también es importantísimo que el Estado revise sus mecanismos de acceso de compra de tierras, porque en procesos anteriores, recuerdo mucho el caso del Cauca en el 2012, donde se intervinieron el mercado de tierras a través de 66.000 millones de pesos y lo que muestra el ejercicio empírico es que se produjo un mercado inflacionario sobre la tierra, es decir, la expectativa en la que el Estado estaba comprando tierras produjo que avalúos comerciales duplicaran el precio de la tierra de un año a otro. Entonces, creo que ahí va a ser muy importante que el gobierno tenga mucho cuidado en revisar esos procedimientos, en ser muy juicioso en ese ejercicio, en además de alguna manera también comparar los impuestos que esos mismos predios estaban pagando seguramente a través de un avalúo catastral y que esperarían poderse comprar a través de un avalúo comercial. Entonces hay una serie de detalles muy finos que habrá que estar revisando, habrá que estar muy atentos. También llama la atención y seguramente el gobierno tendrá que incorporar otros sectores en este gran acuerdo nacional, fundamentalmente el sector cañero en el caso del norte del Cauca, que ha sido uno de los grandes lugares de tensión por la tierra, pero que efectivamente, digamos, las tierras ganaderas en el norte del Cauca, pues, digamos, no tienen una cabida importante. Entonces seguramente habrá que incorporar otros sectores para que, digamos, la solución pueda ser extendida y con un enfoque regional de acuerdo a la heterogeneidad de nuestro país. Profesor, usted menciona el pacto de Chicoral. ¿Qué pasó en el pacto de Chicoral que no debe repetirse? Pues en el pacto de Chicoral, de alguna manera lo que se vio fue un proceso que se venía, quizás el ejercicio más serio de reforma agraria que se ha levantado en nuestro país, más o menos en los años 60, que tomó un impulso de alguna manera parecido a la situación que de alguna manera pareciera estarse configurando hoy en día a través de las tomas de tierras, que fue el medio real a través del cual se pudo acceder a la tierra en ese momento, que ha sido el momento en el que más acceso a tierra se ha podido generar en el país. Y frente a esa situación y frente a, digamos, una reacción muy importante de las élites que acaparan la tierra en ese momento, pues se hizo, digamos, una negociación que a la final tampoco terminó siendo muy efectiva en mecanismos de acceso a tierra. Lo que se hizo en ese momento, que ojalá no se repita en esta ocasión, es que los grandes poseedores de tierras le vendieron al Estado la tierra que menos productiva era a unos precios realmente importantes y no se, digamos, no se alteró la estructura inequitativa en la propiedad de la tierra en el país. Bueno, la venta de la tierra menos productiva, profesor. Este punto de la entrega de tierras hace parte de los acuerdos de paz con las FARC. Recuérdenos un poco cómo se hizo esa negociación en ese entonces. Ok. Bueno, el punto 1 del acuerdo de paz se sintetiza en un decreto ley que es el decreto ley 902. En ese momento se cambió, digamos, el modelo de acceso a tierra de un modelo por demanda a un modelo por oferta, en el cual, digamos, está estructurado en varios pilares fundamentales. Uno de ellos es el catastro multipropósito, el otro es, digamos, el acceso y la formalización a través de los barridos prediales y, de alguna manera, también se propendía por tener al mismo tiempo habilitada la ley 160 con el 902. Se pretendía, digamos, formalizar o acceder a la tierra cerca de 10 millones de hectáreas, 7 de formalización y 3 millones de tierra nueva, que es, digamos, a donde aspira a afectar este acuerdo importante, ¿cierto? Pero recordemos que los mecanismos de acceso a tierra no son solamente a través de la compra, y la compra, digamos, es importante y ahí, digamos, yo creo que
el gobierno actual realmente está demostrando un real interés por alterar y por darle la tierra al campesinado, pero seguramente los otros procedimientos agrarios, tanto la ley 160 como el 902, tendrán que seguir su curso importante, sobre todo lo que es recuperar tierras indebidamente adjudicadas de baldíos, acumulaciones de WAPs, todo lo que los procedimientos agrarios, la justicia de la ley de víctimas está indicando. Es decir, yo diría que uno no podría en un acuerdo eliminar los otros procedimientos de acceso a tierra y solamente focalizarse en la compra de tierras. Uno lo que imagina es que van a coexistir de alguna manera lo que se traza en el decreto ley 902, en la ley 160 y en este acuerdo de tierras, porque efectivamente ese es el marco jurídico en el cual este acuerdo tendrá que moverse. Es decir, la compra de tierras no puede ser el único, tendrá que seguir en su curso los otros procedimientos y tampoco el acuerdo podría estar por encima de la ley 160 y el 902. Profesor, ¿y por qué este punto no se pudo implementar de manera efectiva en el gobierno Duque, en el gobierno anterior? Pues hubo muchos elementos, digamos, quizás los más obvios es pues, implementar un acuerdo en medio de la pandemia, quizás es importante, pero definitivamente la voluntad política del gobierno anterior no existió, ¿cierto? Si se revisa, digamos, el nivel, la velocidad de ejecución, la transformación institucional para poder, digamos, cumplir con todos los procedimientos de acceso a tierras vía oferta, que son los barridos prediales, pues estuvieron, digamos, a un ritmo demasiado lento. Entonces yo creo que la principal cuestión fue la voluntad política, que digamos no fue la mejor, la que necesitaba el cumplimiento de los acuerdos de paz. Esperemos que en este gobierno, que al parecer la voluntad política existe, pueda avanzar en los mecanismos institucionales para que realmente se pueda dar. Profesor, hace un momento usted mencionaba que hay varios puntos por aclarar en este nuevo acuerdo. Aquí vienen varios retos, por ejemplo, el precio. ¿Cómo se deberá definir el valor de cada hectárea? Pues el valor de cada hectárea, digamos, más que por hectárea, se dependerá del avalúo comercial de cada predio, ¿no? Digamos que en la ley está establecido que la compra de tierras a partir del Estado se tiene que hacer a través de avalúos comerciales, ¿no? Vuelvo y te digo, lo que pasa es que la estructura de la compra de tierras a través de avalúos comerciales de nuestro país está muy limitada a presupuestos muy pequeños. Ahora, un presupuesto de la magnitud de la que estamos hablando, de 3 millones de hectáreas, seguramente que tendrá que tener en cuenta variaciones en los procedimientos para, primero, ser más eficaz, segundo, blindar la creación de un mercado inflacionario de tierra, y tercero, transformar la forma como se hacen hoy en día los avalúos comerciales, en la medida que a veces castiga a aquellos predios que tienen bosques naturales o que tienen reservas de protección, no las valora como corresponde, y entonces hoy en día los avalúos comerciales casi que incentivan una deforestación intrapredial. Todos estos elementos seguramente que tendrán que el gobierno actual entrar a fijarse, a afinarlos para que, digamos, esta expectativa se cumpla con respecto a los 3 millones de hectáreas. Profesor, y respecto al tema de la ubicación de las tierras y también de la selección de los beneficiados, de los campesinos, pues que en este momento se encuentran sin recursos, y de las personas desplazadas que serían los beneficiados, este proceso, ¿cómo debería hacerse, teniendo en cuenta que ya hemos tenido pactos fallidos, ¿no? Totalmente, pues en ese sentido es fundamental que el Fondo de Tierras y todos, digamos, los procedimientos que el 902 habilitó, digamos, se aceleren, porque, digamos, actualmente la lista de beneficiarios a través de los requisitos del 902 todavía, digamos, es muy pequeña en contraposición a la demanda, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que tendrá que habilitarse, pero no puede discurrir por caminos diferentes a lo que marca los sujetos de reforma agraria de la ley 160 y los sujetos de acceso a tierra del 902, ¿no? Recordemos que el mismo 902 en su artículo 20 plantea de manera importante que se debe privilegiar en primera medida aquellos sujetos que no tienen tierra, y luego, si queda tierra disponible, se podrá privilegiar a otro tipo de sujetos semionerosos y onerosos. Pero digamos, es muy importante que esta tierra tenga en primera instancia una dirección hacia aquel campesinado que ha sufrido la violencia en carne viva, que ha sufrido el desplazamiento en nuestro país,
y que definitivamente debe ser el sujeto principal de, digamos, convertir al país en una potencia alimentaria y de la vida, como un poco reza digamos, el discurso institucional. Justamente teniendo en cuenta que ellos van a ser los mayores beneficiados, las personas pues sin recursos, las personas desplazadas o víctimas de la violencia, muchos de ellos se han quejado que no solo es entregar un fragmento de tierra, sino también es ayudar a financiar el movimiento de esa tierra, es decir, los créditos para la siembra, los créditos para la ganadería. ¿Cómo debería pues también implementarse o impulsarse este tema de los créditos? Sí, mira que ahí, digamos, creo que ha sido muy afortunada una máxima que la señora vicepresidenta ha establecido, y es que la tierra sin desarrollo rural es una falsa moneda de alguna manera. Es decir, la tierra es el elemento fundamental de toda la producción, pero entregar tierra sin adecuación productiva, sin asistencia técnica, sin todos los, digamos, los servicios complementarios alrededor del mercadeo de los productos que se creen, sin una, digamos, protección importante a los precios de los pequeños productores, pues digamos, no va a tener el empuje que se desea tener. Entonces, seguramente del presupuesto que se está pensando de la reforma tributaria, tendrá que tener un ejercicio casi que equivalente al acceso a la tierra, la adecuación productiva y, digamos, la arquitectura institucional que haga que la tierra no sea solamente el acceder a ella, sino el hacerla productiva bajo condiciones de sostenibilidad ambiental, y también, esto es muy importante, con un enfoque étnico diferencial y de acceso también para la tierra a las mujeres campesinas y rurales, que son, digamos, las grandes rezagadas de este ejercicio de acceso a la propiedad. Y le añado otro punto, profesor, servicios como agua, luz y además tener vías de acceso o garantizar estas vías de acceso. ¿Cómo se puede hacer eso, profesor? Pues mira, eso es fundamental. Cuando hablamos de adecuación productiva, estamos hablando de riego, de, digamos, acceso de los caminos para comercializar. Y yo creo que el país en eso está de alguna manera sobrediagnosticado, ¿no? Todo el ejercicio que se hizo en los PDED más o menos permite tener una línea base de qué carreteras son indispensables, qué distritos de riego para el pequeño campesino pueden afectar, digamos, la estructura actual, que es profundamente inequitativa. Entonces, el país ha venido trabajando en esos diseños institucionales, incluso de una manera muy participativa, tanto en el enfoque PDED como en hoy la estructura que se propone el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que hay es que pasar del diagnóstico a la priorización, algo que todavía, digamos, está en ciernes de hacer, y a la efectiva materialización de estos diferentes ordenamientos territoriales y productivos. Profesor, hagamos memoria, ¿por qué ningún gobierno ha logrado sacar adelante una reforma agraria integral? Pues yo creo que en nuestro país la ruralidad y la reforma agraria van de la mano del conflicto armado. O sea, incluso hay tesis ya, digamos, muy posicionadas, como la de Francisco Gutiérrez Sanín, que sostiene que de alguna manera nuestro conflicto armado, nuestras guerras civiles, parten efectivamente de la imposibilidad de acceder a tierras para los campesinos, los colonos, los grupos étnicos, y sobre todo que cuando se empieza a formalizar hay una dinámica que es la que hay que transformar, y es que se formaliza, se accede a tierra y luego viene el despojo, el desplazamiento y, digamos, el usufructo para otros sectores de la sociedad. Entonces esa es, digamos, la dinámica perversa, terrible de nuestro conflicto armado, de nuestras guerras, que es necesario transformar, y que esperamos de este diálogo entre claramente opuestos puedan nacer los mecanismos institucionales que lleven a que finalmente las posibilidades de acceso a tierra sean efectivas para poblaciones étnicas, para poblaciones campesinas. Pero vuelvo y digo, esto no solamente tiene que ser un pacto entre opuestos, gobierno y Fedegan, sino que las organizaciones campesinas, las organizaciones de agricultura familiar tienen que entrar a ser parte integrante de este diálogo, porque si no va a ser una mesa que va a quedar un poco corta. Profesor, ¿y cómo garantizar que estos acuerdos se cumplan o se mantengan en caso de que la paz total no se pueda implementar en nuestro país? Es decir, en caso de que la violencia no se pueda frenar y no se puedan llegar a diversos acuerdos con los diferentes grupos armados en este momento en Colombia. Mira, creo yo que los acuerdos políticos tienen que estar soportados en mecanismos institucionales lo suficientemente fuertes para recobrar la senda de la firma del acuerdo de paz. Y es que estos compromisos no pueden ser de un gobierno, sino que tienen que ser del Estado y la sociedad colombiana en su conjunto.
¿Y usted cree que con estos acuerdos se va a frenar las inversiones de tierras que se han incrementado en varias zonas de nuestro país? Pues mira, las invasiones de tierras, y este es un punto muy importante, las tomas de tierras tienen una historia muy larga en nuestro país, ¿no? Si bien, digamos, este nuevo año ha habido, digamos, una nueva, digamos, empuje en algunos de ellos, en algunos lugares, lo que yo creo que estamos viendo es la visibilización de procesos que venían muy de atrás, ¿no? Si vemos en el Cauca, digamos, de los procesos de tomas de tierra, cerca de 180 en hace una ventana de más de 40 años de predios, pues los que estamos viendo hoy en día, este año, quizás puedan sumar 10, ¿no? O en el conjunto del país, una base de datos que trabajamos en el Instituto de Estudios Interculturales, de cerca de 3.000 predios, incluyendo los de la SAE, pues casi 2.950 predios venían en procesos de ocupación anteriores al actual gobierno, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando de un fenómeno que trasciende al actual gobierno y que esperemos su materialización podrá influir efectivamente en que la gente en el campo perciba que hay que creerle a esta política y que hay que apostarle a un ejercicio, digamos, real de acceso a tierras. Ahora bien, eso tiene que tener un desenlace tanto institucional y operativo muy rápido para que, digamos, pueda ser un catalizador de la expectativa rural de organizaciones campesinas y étnicas por el acceso a la tierra, y también sea un incentivo real para el diálogo social entre el campesinado, las organizaciones étnicas, los procesos agroindustriales y ganaderos en diferentes regiones del país. Profesor, y en zonas donde reinan los cultivos ilícitos, específicamente en las zonas del sur del país, donde este es un tema muy polémico, ¿cómo se puede hacer para implementar este nuevo acuerdo? Pues mira, esa es una muy buena pregunta, porque volvemos a un punto que mencionábamos anteriormente. Este país es un país de regiones, por lo tanto, los procesos de reforma agraria no pueden ser una receta única. Digamos que este acuerdo con Fedegan resuelve de manera importante algunas regiones donde, digamos, hay un conflicto entre la actitud y el uso del suelo, una actitud agraria y un uso efectivo en pastos de ganadería. Entonces, allí, digamos, tiene un sentido muy importante. En otras regiones, como los piedemontes o como las regiones planas del norte del Cauca, habrá que inventar ejercicios, acuerdos, un mecanismo específico para poder solucionar este tipo de problemas, porque la reforma agraria en este país no, de alguna manera, no es una reforma agraria, son diversos procesos de reforma agraria de acuerdo a la historia regional de cada lugar, a la historicidad de cada proceso. Pero en el caso que me preguntas específicamente de los cultivos de uso ilícito, pues efectivamente lo que tendremos primero que todo es volver a que el gobierno cumpla con lo que se acordó en el acuerdo de paz, que a través de los PENIS también ha tenido un desarrollo muy caótico y, digamos, muy poco alentador en el gobierno anterior. Pero también en este sentido es fundamental el cambio de doctrina hacia los cultivos de uso ilícito. Hemos visto cómo a través del discurso que dio el señor presidente de la República a nivel internacional se está influenciando la doctrina internacional como la de Estados Unidos, y estoy seguro que en los años por venir va a haber un cambio, digamos, de ver la apreciación de estos cultivos, seguramente hacia poder utilizar la potencialidad de nuestro país en, digamos, principios activos en la marihuana recreacional o en diferentes usos de cultivos como la coca, para que pueda ser posible, digamos, una transformación en esos lugares. Pero de todas maneras volvemos a la sin salida que mencionábamos anteriormente. Si no se cumple con los acuerdos PENIS, todos los procesos de sustitución, si no se cumple con los acuerdos de los PEDER que tienen que ver con el acceso a tierra y la infraestructura productiva, estamos comenzando el ejercicio al revés, que es decirle a la gente erradique y quédese esperando a que en algún momento le llegará el acceso a la tierra, la formalización, la adecuación productiva. Yo creo que el ejercicio tiene que ser al menos de una corresponsabilidad. En la medida que los campesinos van sustituyendo o van formalizando hacia nuevas economías de la coca y la marihuana, es necesario que el gobierno vaya llegando con, digamos, todo el paquete de desarrollo rural y acceso a tierras. No se puede esperar que solamente el peso de esa transformación quede en los colonos y pequeños campesinos que están viéndose como la única posibilidad real de cultivo estas economías.
Así es, este es el inicio de un acuerdo histórico que beneficiaría a los campesinos, a las personas afectadas por el conflicto armado en nuestro país, también a las personas desplazadas. Profesor Carlos Duarte, muchísimas gracias por estar conectado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Catalina. Y bueno, esperemos que sea el inicio de una transformación real para los campesinos y campesinas y para los grupos étnicos de nuestro país. Así es, esperemos que así sea. Y hasta aquí Sala de Prensa, pero sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Feliz noche!